Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Hola Tamara, buenas noches, un gusto en conocerte. Hola, buenas noches. Primero que nada, quería darte más que nada un espacio a vos para que te presentes, para que nos cuentes quién sos, qué haces. Bueno, yo soy Nicolás Moraz, soy periodista, ya van a ser 12 años en este oficio, empecé realmente muy joven. Para mí siempre el periodismo fue una trinchera desde donde luchar contra el poder político y contra cualquier forma de injusticia y defender los principios liberales. Pues básicamente todos estos años en la comunicación han sido años también recorriendo la senda del liberalismo y perfeccionándome en la filosofía y trabajando en la divulgación de nuestras ideas que considero son definitivamente las más nobles y superiores que pueden existir en el género humano y las que mayores conquistas han generado para nuestra especie. Justamente tenés una larga carrera, en algún momento formaste parte de una agrupación llamada Izquierda Libertaria, si no me confundo. Sí, a los 18 años, desde los 18 hasta los 20, desde los 17 hasta los 20 más o menos, tuvimos una federación estudiantil bastante pujante en la Patagonia. De hecho le arrebatamos unos cuantos centros de estudiantes al trotskismo y al kirchnerismo entre los años 2012 y 2013. Yo igual de todas formas la comandaba siendo estudiante de colegio secundario. Y la premisa que seguíamos en aquel entonces era hacerle llegar el discurso y las ideas liberales a los jóvenes de izquierda, que son normalmente los más alérgicos o reticentes a escuchar nuestro mensaje, pero que en ese momento de la Argentina, en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, eran una mayoría abrumadora. Entonces lo que yo básicamente hice fue replicar la estrategia que utilizaron Murray Rothbard y Karl Hess en la década de 1960 en los Estados Unidos, cuando en el contexto de la, digamos, de la oposición a la brutal guerra de Vietnam, que incluía muchísimos componentes que los liberales rechazamos de base porque hay imperialismo, militarismo, servicio militar compulsivo, con una impronta racista muy fuerte, al fin y al cabo a los que mandaban a morir en primera fila era a los negros, y ellos, indignados porque los llamados liberales del mundo político no protestaran contra semejante atropello a las libertades y a los valores fundamentales de nuestra filosofía, unieron fuerzas con el movimiento contracultural, con los hippies, con el incipiente movimiento gay de San Francisco y con las Panteras Negras, el movimiento por los derechos de los negros, para oponerse a esta guerra. Y utilizaron, demostraron con una gran habilidad retórica que lo que buscaban los izquierdistas y lo que buscamos los liberales no es tan distinto. Los medios sí lo son, pero en definitiva, ¿dónde nació el movimiento antiimperialista? En el liberalismo. ¿Dónde nació el movimiento sindical en su primera etapa? En el liberalismo. Thomas Hodgkin en la década de 1830, desde el principio de la libertad de asociación y de la necesidad de que los trabajadores se nucleen en una institución privada para defender sus intereses en la negociación privada con los empleadores. Luego, obviamente, esto se desvirtuó muchísimo y Argentina es un ejemplo. Y bueno, con todos esos elementos lograron que muchos jóvenes de izquierda se den cuenta de que el estatismo no era el camino, no era la vía, de que las mayores fortunas que denostaban se habían constituido por privilegios estatales, por prebendas, por licencias, por patentes, por subsidios, algo que no cambió hasta ahora, y por eso nosotros introdujimos lo que es en realidad esta corriente es una corriente discursiva a la Argentina. Ahora yo te digo, bajo ningún concepto utilizaría el término izquierda libertaria. Realmente considero que el liberalismo es completamente intransigente y superior a esas categorías de modé, por decirlo de alguna forma,
pero en ese momento fue útil y hay algunas personas hasta el día de hoy que vinieron del trotskismo, del anarquismo de izquierda y que son grandes liberales que nos ayudan a difundir nuestras ideas. Bueno, justamente una de las preguntas que tenía era si el libertarismo tiene o puede ser de izquierda o de derecha, pero ya está contestada, entonces paso a otro punto, a algo similar, y es si el anarquismo puede ser de izquierda o de derecha, o si incluso tiene ideología y posición política, o si va más allá de eso, porque el tema principal que habíamos pactado para hoy, digamos, es el anarquismo. Bueno, si querés, igual te hago un comentario adicional, si te interesa que amplíe la cuestión de liberalismo, izquierda y derecha. Dale. Mira, en su día, la cuestión de izquierda y derecha es sabido, viene de la Asamblea Francesa y a la izquierda se sentaban los que se oponían al antiguo régimen y a la derecha quienes defendían el antiguo régimen, el absolutismo Borbón, el poder de la Iglesia Católica Francesa, que era la institución más rica y poderosa de Europa y del mundo, probablemente en ese momento. Eran terratenientes, tenían todo tipo de privilegios, una gran incidencia política, y a la izquierda quienes estaban en contra. Y ese esquema se mantuvo durante décadas. En la Revolución Francesa, los girondinos tenían bastantes elementos liberales. Entre ellos hay que destacar a Charles de Villiers, que fue ahijado de Voltaire, que fue, esto es muy interesante, no lo reivindicamos como es debido. Charles de Villiers fue tal vez el primer gran defensor de la libertad y la igualdad de derechos de los homosexuales en el mundo moderno. Y al mismo tiempo, y esta es la ecuanimidad del liberalismo que me parece que convierte a nuestra filosofía en éticamente superior a cualquier otra, Villet, cuando los jacobinos empiezan a perseguir a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos e incluso empiezan a asesinar a católicos por el simple hecho de profesar su fe, Villet salva a muchos católicos de las masacres de septiembre y se opone ferozmente a ese terror republicano, y le vale, bueno, muchos problemas. Mucho más tarde, Frédéric Bastiat, ya 45 años más tarde, va a sentarse también a la izquierda en la Asamblea Francesa, junto con la gente que refutó en sus escritos brillantes, junto a socialistas, junto a reformistas, pero para marcar claramente la diferencia de que él no era un conservador. Y bueno, en ese sentido, durante muchas décadas el liberalismo pudo considerarse circunstancialmente la izquierda, pero ese lugar fue, digamos, tomado retóricamente, políticamente, simbólicamente, por corrientes mucho más autoritarias que nosotros combatimos desde el día uno, que son las socialistas de Estado, las marxistas, la socialdemocracia y otras deformaciones posteriores que podríamos llamar el progresismo. Jamás tuvimos ningún tipo de relación, los liberales, por lo menos los que nos mantuvimos fieles a nuestros orígenes, con la derecha, y usualmente los conservadores que se hacen llamar liberales, que es un problema hoy a la orden del día, en realidad están siendo o conservadores muy incompletos o en la mayoría de los casos muy malos liberales, que en gran medida creo yo, y muchos liberales ya lo advirtieron hace siglos, como Spencer, contribuyen al triunfo intelectual y cultural del socialismo, por quitarnos la radicalidad, la consistencia ética que siempre nos caracterizaron. Respecto al anarquismo, hay muchas formas de anarquismo y termino para que puedas replicarme o repreguntar o lo que fuese. Todas en cierto punto son herederas, son hijas de la idea liberal clásica de que el poder debe ser, en última instancia, debe ser destruido. De no poder ser destruido, el poder del hombre sobre el hombre debe ser dividido, controlado de la manera más radical posible. Los primeros esquemas institucionales que proponen Locke, Montesquieu, los padres del liberalismo clásico, tienen que ver con la división de poderes, pero fueron esbozos que con el tiempo se demostraron muy fracasados, y vos vas a ver que casi todos los liberales clásicos
de todos los países, de todas las escuelas de pensamiento liberal, terminan llegando a conclusiones anarquistas. En Inglaterra es el caso de Spencer y sus discípulos, en Francia es el caso de Gustave de Molinari, que es discípulo de Bastiat, y el propio Bastiat en su lecho de muerte, que descubre que como parlamentario no ha logrado absolutamente nada, si bien como divulgador de las ideas, realmente es la persona que podemos señalar como el artífice de que Francia no se haya convertido en un país socialista, porque hubo muchos intentos de eso, las revoluciones de 1848, cuando Marx escribe el manifiesto, la Comuna de 1871, y fueron las 100.000 copias de libros de Bastiat que escribía de manera tan clara y tan entendible hasta para el más humilde comerciante o campesino, los que realmente impidieron eso. Sin embargo, como parlamentario no logró nada y le termina dando la derecha a Molinari en la cuestión del anarquismo. En Estados Unidos son Thoreau y Spooner los que dicen, bueno, Jefferson planteó una muy bonita constitución, pero este país nunca dejó de ser esclavista, y además de esclavista estamos siendo iguales que el imperio del cual se liberaron Jefferson y Paine, o sea, el imperio británico. Ahora nosotros invadimos México, que fue lo que pasaba en la época de Thoreau, y por lo cual se revela y escribe también Desobediencia Civil, dando testimonio de aquello. Y bueno, así es como en todos los frentes el liberalismo transige al anarquismo por darse cuenta de que la verdadera utopía era creer que el Estado se limita a sí mismo. Ahora, el anarquismo liberal, Tamara, tiene la característica de origen de que, como toda la filosofía liberal, no persigue ni el mundo perfecto, ni tampoco se queda en lo naïf de decir, bueno, mañana el Estado se va a abolir, o mágicamente está escrito que el Estado va a colapsar por su propio peso y viviremos en el paraíso. No, plantea más bien una ética, que es lo que trato de implementar y de difundir también desde mi canal, una ética del momento, una ética de la actitud cotidiana frente al Estado y frente a las leyes injustas, que tiene que ver con desobedecer, que tiene que ver con ser muy consciente de cuáles son los derechos que una persona tiene, qué es lo que un legislador no debe pisotear, y por lo tanto qué es lo que estamos permitidos a desobedecer, a rebelarnos. Y ahí viene la policía, no sé, se escucha bastante. Y, No, está bien, no te preocupes. y bueno, en fin, a unir fuerzas contra lo que es injusto. Si vos te fijas, tenemos todo un coro de políticos actualmente, sean del PRO, sean de los partidos, entre comillas, libertarios, que protestaron contra la cuarentena y que tratan de hacer plataformas electorales a partir de esto. Pero lo que realmente impidió el regreso a fase 1 en el Alto Valle del Río Negro, en Tucumán, en Bahía Blanca, en Mar del Plata y en Tierra del Fuego, y en otros lugares, pero estos son los que tengo relevados, y en las sierras de Córdoba, fue que los comerciantes desobedecieron el regreso a fase 1 decretado por gobernadores o intendentes. He tenido el orgullo, el enorme orgullo y el honor de que cámaras de pequeñas y medianas empresas me agradezcan haberlos motivado en esa dirección. Es un grano de arena del cual me siento completamente orgulloso. Se pusieron de acuerdo, abrieron todos y era imposible que la estructura del Estado los reprima a todos, y eso fue lo que garantizó que no vuelvan a la fase 1 estalinista y empobrecedora del gobierno de Alberto. Y ahí ves como un poco más de esfuerzo y un poco más de protagonismo individual en la lucha, sin llegar a ser un mártir, sin tomar un fusil y matar a nadie, es lo que realmente termina preservando la libertad más elemental, mientras los políticos hacen sus juegos ambiciosos que generalmente no llevan a nada más que a beneficiar sus propios intereses. Varias cosas sobre lo que dijiste recién me recordó un montón a lo que decía en realidad Sebreri en su último libro, justamente de la desobediencia civil organizada. Por el otro lado estaba pensando, cuando estabas hablando sobre el factor radicalizado que tenemos como liberales, y me impresiona, mencionaste un poco los supuestos partidos libertarios, quizá podemos extendernos en eso, porque el factor radicalizado que aún así se presenta a elecciones y que aún así participa en el ámbito político, dentro de la política, no quejándose de la política desde fuera, que son dos cosas muy distintas. También decías recién que, nada, el rol del individuo, bueno, un poco, también estoy como disparando a muchos lados, vos agarrá por donde quieras,
por donde te sientas más cómodo, pero si es el ámbito político o si es el ámbito cultural, vos seguís la batalla cultural, se le suele decir que es justamente la divulgación de ideas. Entonces, en primera instancia, quería preguntarte, ¿qué pensás de la candidatura de Milei? Si pensás que es contradictoria y también de otras personas que se hacen llamar liberales, como puede ser Murphy. Mira, contradictoria es desde el primer momento, pero en todo caso lo que más importa en este debate, o lo que más le importa a las personas que van a apoyar o se están preguntando si apoyar o no apoyar ese tipo de candidaturas, es si es útil. Y la respuesta de la historia, la respuesta de la experiencia argentina e internacional, increíblemente en todas partes, y hace demasiado tiempo, es que los partidos liberales son completamente inútiles. Y esto tiene muchas razones, y si querés las desmenuzamos una por una. La primera de las razones es que en los esquemas democráticos difícilmente esas ideas que son traccionadas generalmente con un discurso más derechista y más conservador, que de hecho ni siquiera es el discurso liberal íntegro, pueden generar cierta dosis de apoyo en algunos estratos poblacionales, como es el caso de Milei, personas muy jóvenes de clase media, hay algunos de clase media baja, generalmente de clase media y clase media alta, y ahí te quedaste con el 5% del país. Muy difícil transigir eso. Más allá de la cuestión minoritaria, de que vos con 4, 5, 10, 12, 16 o hasta 20 diputados, que no va a conseguir, pero ponele, no podés lograr absolutamente nada, o sea, necesitas una capacidad mucho más hegemónica y necesitas una demanda social mucho mayor de liberalismo de la que realmente existe. Cuando llegan al poder y no logran nada, los políticos liberales, entre comillas, obviamente lo primero que hacen es disuadir a quienes los votaron de que no lo vuelvan a hacer y que no vuelvan a tener entusiasmo en ese sentido, entonces ya su primer fracaso es lo que impide que esa estructura política progrese. Más allá de eso, el sistema está diagramado, está diseñado de tal forma, todo sistema estatal, de que haya unas líneas rojas muy claras en las cuales la clase política en su conjunto, todos los grupos de poder y de presión que ganan mucho dinero y estructuran sus negocios a partir de las leyes y de la violencia estatal, no van a permitir que se suicide esa vaquita, digamos, de la cual todos tienen leche asegurada. Y por esa razón, si vos observás cualquier país y agarrá las llamadas sociedades libres, son un ejemplo paradigmático. Y me di qué es lo que pasó con la deuda, el gasto público, los impuestos y la cantidad de leyes y regulaciones durante los últimos 50 años. Vas a ver que el aumento es exponencial y casi ininterrumpido. Las experiencias políticas mal llamadas liberales, por ejemplo, Reagan en los Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, Menem en Argentina, Fujimori en Perú. Puntos en común de esas cuatro experiencias. Empezaron con menos impuestos de los que salieron del poder. Eso es inobjetable. En el caso argentino, ese señor al que muchos admiran increíblemente, que es Domingo Felipe Cavallo, protagonizó la suba de impuestos más feroz de la historia del país. El IVA pasó del 18 al 21%, lo cual supuestamente iba a ser por 3 meses, y él lo empieza a ratificar hasta el punto que estamos el día de hoy con el IVA al 21, que es el impuesto que más desangra a los más pobres, donde hasta el indigente tiene que pagar el 21% del pan que compra con las limosnas. Así todo. O sea, subieron, crearon otros impuestos también, aumentaron dramáticamente la deuda, o sea, las Reaganomics, las famosas políticas económicas de Reagan, y en la Argentina de Menem, en todos estos países donde hubo experiencias liberales con partidos liberales como la UCD que lo apoyaron, crearon nuevos impuestos. En la Argentina, si no recuerdo mal, ingresos brutos, impuesto al cheque. No estoy seguro, pero estoy casi seguro que esos dos y muchos más. Las privatizaciones fueron privatizaciones oligopólicas que, hay que decirlo, entre la empresa estatal y el duopolio Telefónica y Telecom hubo un progreso extraordinario en cuanto a la rapidez en la que te instalaban un teléfono. Pero con el paso de los años, la falta de competencia lo que terminó generando
es que no vean ningún incentivo de capitalizar. Entonces, por eso también hoy tenés lugares donde, caso, Rosario, Telecom, ya hay denuncias en la justicia, por esto es increíble, pero es así. Telecom se roba cables de usuarios para instalar en otras zonas donde es impresionante. O sea, la propia empresa se roba los cables de un lugar para ponerlos en otro lugar porque no tienen ningún incentivo de nada, sea estas industrias reguladas o estos personajes que surgieron como el empleador de Javier Milei, Eduardo Urnequian. ¿Quién era Eduardo Urnequian? Un Lázaro Báez del menemismo. Un tipo que ya se caracterizaba por ganar todas las concesiones, también como el papá de Macri, Franco Macri, cobrar rutas 5 veces más caras de lo que eran y no terminarlas, y con eso invierten todos los negocios regulados que te imagines. Primero América TV, donde sigue siendo accionista pero ya minoritario, junto con quién, con un ex ministro de Menem, Manzano, y un par más. Después los aeropuertos, que es donde trabaja, o sea, lo fundamental de la Corporación América, que son también un monopolio terrible, y donde te dicen no, monopolio natural, mentira. En la mitad del mundo, vos tenés en 2 aeropuertos, como es acá Aeroparque de Ezeiza, donde uno lo maneja una empresa y otro lo maneja otra. O sea, el esquema argentino es demasiado monopólico y determina también que sea extremadamente costoso todo el tema aeronáutico. Y bueno, a partir de eso, la gente que ve más concentración de capital, o sea, ¿dónde está el liberalismo económico? En ningún lado. Y lo único que ven es también una política artificial de tipo de cambio que hacía el país menos competitivo, porque es objetivo que lo hacía menos competitivo, aunque domó la inflación, y que vuela por los aires en el 2001 y que ponen como ministro de nuevo a Cavallo y él da el primer paso para que directamente le roben el dinero a la gente. Porque, a ver, cuando él dice no vas a poder sacar más de 200 pesos por semana o 100 pesos por semana, lo que te está diciendo es vas a estar condenado a la parte del dinero que no existe realmente, que es la electrónica, y era inevitable que después venga el corralón y directamente te digan no vas a poder sacar nada. O sea, él dio el primer paso para que le roben los ahorros a la gente. O sea, ante semejante calamidad, algo tan terrible, ¿cómo no va a quedar asociado el liberalismo, entre comillas, como una mala palabra? Como un chiste, un mal chiste de ricos sin escrúpulos, como Urnequian, y como tantos otros, como Manzano, como Franco Macri, como Largo, etcétera, frente al común de la población. Esto también, ¿por qué? Porque el político, como la UCD que salió con Menem, con Alzogaray vivo, con Adelina D'Alessio de Viola y con tantos más, el político tiene al final del día un mayor incentivo para hacer lo que le conviene a él y a los de su grupo y no pelearse demasiado con sus pares y cagarse completamente en la gente que lo votó, y eso pasa en todos los partidos. Que alguien te diga viva la libertad, carajo, no lo exime de este mecanismo. Si insiste en la postura más mesiánica de yo voy a dinamitar el sistema, en el peor de los casos lo pueden matar y hay 10 millones de opciones más sencillas de arruinarlo y de sacarlo de juego que matarlo, pero en el peor de los casos, ahí están los casos de Kennedy, bueno, ahora tenés al presidente de Haití, cuando no te terminás de adaptar al sistema institucional, las instituciones te arrasan. Entonces ya Herbert Spencer en 1884, el mayor sociólogo del liberalismo, un hombre también enormemente popular en su tiempo, o sea, vos lo que tenés que pensar es por qué prosperaba tanto la Argentina. No era gracias a los gobiernos, era gracias a la sociedad, a la idiosincrasia social. Entonces vos decís, ¿qué era lo que leían los argentinos? ¿Qué leían nuestros abuelos y bisabuelos inmigrantes? No leían a Alberti, leían a Spencer y a Bastiat. ¿Y vos sabés qué es el testimonio de eso? Que en una biblioteca de Bariloche, en una biblioteca de Salta, en una biblioteca de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, pública, ni que hablar de todas las bibliotecas de Buenos Aires, hasta la más humilde, vas a encontrar el nombre contra el Estado de Spencer y decís, ¿por qué las fundaciones no hablan de esto? Y porque el hombre contra el Estado de Spencer empieza con un capítulo que se llama Los Nuevos Conservadores. ¿Qué es lo que dice ahí Spencer? Spencer dice, 50 años de mi vida yo los dediqué, no dice exactamente eso, pero es su biografía, durante 50 años de mi vida yo creí en el Partido Liberal.
Yo le di todo mi apoyo y una generación entera de ingleses creímos que un grupo de políticos nos iba a defender del avance del poder desde el Parlamento. ¿Y qué pasó? Los llevamos al Parlamento, a los diputados, y terminaron votando más leyes, más regulaciones, más impuestos. Desde entonces esa historia es la misma en todo momento y en todo lugar. Vos fijate a Alberdi. Alberdi era un hombre de buenas intenciones. Alberdi hace una constitución y 9 años, no llegaron a ser 10, 9 años después de que la República adopta su constitución, tiene que escaparse de nuevo, como ya se había escapado con la dictadura de Rosas, porque Bartolomé Mitre, presidente republicano también y liberal según la Fundación Libertad y Progreso, lo quiere literalmente degollar porque Alberti se opone a la guerra del Paraguay. Entonces, cero libertad de expresión, cero garantías ciudadanas y la Constitución, como la de Jefferson en Estados Unidos, la de Alberti en la Argentina, es cartón pintado. Entonces, el foco de quien realmente quiera transformar el mundo, primero tiene que ser realista, y ser realista significa asumir que las cosas son mucho más difíciles que poner un papel en una urna, y que son a largo plazo, y que implican un gran esfuerzo individual y de todos los que nos involucramos en esto. Y segundo, que justamente todo lo que predicamos te demuestra que la política no es la gran solución para los problemas sociales, sino la demanda de libertad. O sea, si vos podés tener muchísimas ofertas de López Murphy, Milley, fulano, y si no tenés quien demande liberalismo en la sociedad, estamos irremediablemente perdidos y acabados. ¿Me explico? O sea, ese es el tema central. Por eso la batalla cultural es fundamental, y no solo la batalla cultural, o sea, la capacidad de movilizar a la gente para oponerse a las leyes. ¿Cuáles fueron los países que sí tienen más libertad ahora que antes? Los de la órbita soviética. Y eso no fue gracias a la democracia ni a la política. Eso fue gracias a que la gente se hartó y a que el sistema explotó. Y por eso ahora en esos países hay más libertad de la que había hace 30 años, mientras en los países occidentales y democráticos no. Situación en Cuba, no sé si querés hablar de eso un poco. Sí, claro. Una cosa fundamental que hay que comprender, yo veo mucha gente entusiasmada diciendo que no existe el bloqueo. Sí existe el bloqueo, pero eso no, a ver, eso en todo caso Fidel Castro decía cínicamente, a una periodista que se llama María Elvira Salazar le decía, los mayores socios del comunismo cubano son los gobiernos de Estados Unidos, ellos no quieren que nadie invierta, que nadie comercie, y es verdad que se mantuvieron inmutables así, porque vos decís, cuando le prohíben mandar remesas a un cubano que trabaja en Estados Unidos a su familia de Cuba, vos no estás boicoteando al gobierno de Cuba, vos estás boicoteando al pueblo de Cuba. ¿Por qué? Porque el gobierno aprendió a vivir sin dólares. O sea, llevan 60 años ahí, ¿te parece que no aprendieron a vivir sin dólares? En cambio, la gente es cada vez más miserable. Bueno, pero más allá de ese detalle, Cuba es un gran negocio para el aparato militar y de inteligencia norteamericano. Si vos te preguntás, desde que cayó el muro de Berlín, todos los países de la órbita soviética no son más comunistas, salvo Cuba. O sea, por ejemplo, Corea del Norte, China, eran países que no eran de la órbita soviética. O sea, dentro del bloque comunista eran independientes. Cuba no. Cuba era totalmente de la órbita soviética. Sin embargo, sigue ahí. ¿Y por qué sigue ahí? Porque quisieron que siga ahí. ¿Cuántos países invadió Estados Unidos desde el 90? Irak de Hussein, Libia de Gaddafi, Siria del Assad, que muchos, todos eran socios también en su momento de Estados Unidos, o sea, tuvieron posiciones ambiguas, y Cuba no, y la tienen enfrente. ¿Por qué? Porque es una amenaza de seguridad nacional, comillas, bastante absurda, pues imagínate a Cuba invadiendo Estados Unidos, pero no importa, que garantiza millones de dólares de presupuesto militar de la CIA, medios estatales. Estados Unidos tiene medios estatales, los cuales son, por ejemplo, Radio Martí, Televisión Martí en Miami, con todo un negocio para los abonados de esos medios, incluyendo algunos liberales argentinos como José Venegas, y eso se paga con impuestos. Hay toda una burocracia. 638 veces se supone que quisieron matar a Castro. ¿Vos creés que Estados Unidos realmente quería matar a Castro en 638 intentos? No lo logró.
O sea, hay una necesidad siniestra ahí, justamente de casi una dialéctica hegeliana entre el gobierno de Estados Unidos, el Estado y Cuba, donde no hay ningún interés de que desaparezca Cuba comunista o el régimen que asesina, tortura, exprime y hambrea a los cubanos. Entonces, claramente solo va a ser el pueblo de Cuba el que se saque de encima la dictadura y nadie más. O sea, es como que me digas, a los iraquíes los salvaron de Saddam Hussein, que había matado 3.000 personas, un tirano execrable, con armas que le vendió a Estados Unidos. ¿Y cuánta gente murió en la invasión? 900.000. O sea, ¿dónde está la gran mejora? Ahí ves como todo ese relato del intervencionismo, del mundo libre que tiene que imponerse por la fuerza, carece completamente de sustento. Así que yo deseo con todo mi corazón que los cubanos logren hacer suficiente para tambalear a estos tiranos. Es muy difícil, pero tarde o temprano va a caer. O sea, eso es indiscutible. O sea, esos regímenes tienen fecha de expiración. ¿Y pensás que tras su caída puede ahí implantarse un régimen mucho más liberal y puede empezar a ser el faro? A ver, en términos de geopolítica, ¿cuál sería el efecto? Dominó. Sí, yo creo que si el régimen, no estoy tan seguro de que caiga ahora, lo dudo mucho, pero sí de que este es un primer paso muy, muy elogiable, muy destacable. Hace 20 años que no se ven protestas como esta y no hay sponsors, o sea, se acabó la prosperidad del chavismo, que fue algo que apareció en el siglo XXI, ¿no? Pues pasaron más de una década sin patrocinadores, pero los volvieron a tener en el siglo XXI. En los regímenes no son liberales, el tema es sí que creo que va a surgir una nueva configuración de poder donde la gente no va a estar dispuesta a darle el poder que tiene actualmente el Estado cubano ni remotamente. Entonces sí, sin duda yo creo que además el amor, la devoción que tienen los cubanos que huyen ya de Cuba por la libertad es inmensa y el amor y la devoción que van a tener si logran hacer caer el régimen y volver a su país, más los que se liberan de esas cadenas, buena parte de la sociedad, no toda, va a haber mucha que va a seguir siendo nostálgica del antiguo régimen, pero sí, sí, va a generar un cambio muy positivo, así que les deseo realmente lo mejor. Como te digo, hay toda una industria militar y de inteligencia que le gusta que haya comunismo en Cuba. Es algo muy, muy siniestro, muy, muy sádico, pero es verdad. Volviendo a un tema que me quedó resonando, que habíamos hablado antes, sobre los conservadores, en realidad habías hablado un poco también sobre Reagan, sobre Thatcher. Estaba pensando en el término paleolibertario, donde, y también en general en el anarquismo pragmático, que es más o menos todo lo de Milley que ya lo hablamos, pero también en el paleolibertarismo, donde están los conservadores que dicen que sí, pero que no, y que hay un juego un poco raro por ahí. Mirá, la cuestión del paleolibertarismo es así. Vos podés ser incluso anarquista y conservador, porque el anarquismo lo que supone es la oposición a una sociedad gobernada por un Estado coactivo. Entonces vos podés defender una sociedad conservadora que no tenga ese Estado, pero bueno, igual ya cómo se van a imponer las costumbres, y es un tema Hay bastante que debatido. legislárselo. Sí. Ahora, los paleoconservadores de te dicen el liberalismo es un marco vacío, porque básicamente mientras no mates, no robes y tal, todo lo demás está igual, puede ser, es perfecto, y lo apoyamos. No es verdad. O sea, el liberalismo, ante todo, tiene una enorme sustancia moral. Si vos te fijas, hay una evolución en el pensamiento liberal institucional que te dice primero, bueno, vamos a tener la división de poderes republicana y que después te dice, no, no funciona, vamos a ser anarquistas, pero lo que se mantiene, lo que no muta, son los principios que nos motivan, que es la defensa de la libertad, de la vida, de la propiedad y del igual valor de hombres y mujeres ante la ley y la justicia. Nadie es más que nadie en términos de derechos. Eso es sagrado, o sea, y nosotros, los orgullosos herederos de la abolición de la esclavitud que fue perpetrada por liberales y por la cual se sacrificaron liberales, de la abolición de la Inquisición y de las listas de libros prohibidos y de las quemas de brujas y de las teocracias y de las monarquías absolutas
y los que pusieron de rodillas al imperio español y al imperio británico, y de los que lucharon en el seno de esos imperios, y de quienes dijeron que seas indio, seas gay, seas mujer, o sea lo que sea, tenés exactamente los mismos derechos, y los llevaron a la realidad, o sea, la transformación más gloriosa de nuestra especie. Nosotros tenemos mucho más sustancia y superioridad moral que un club de viejas pacatas que, como no están de acuerdo con que la gente se drogue, quieren prohibirle a la gente que se drogue, aunque eso signifique generar matanzas y narcotráfico y no desaparezca la droga, y al contrario incentive su consumo por ser tabú. O precisamente se quejan con toda razón del identitarismo o de la búsqueda de privilegios por parte de los lobbies LGBTs, pero si alguien les da aliento a los lobbies LGBT o a las feministas radicales, es quienes dicen que dos hombres no se pueden casar, dos mujeres no pueden criar hijos, y entonces, ¿vos estás defendiendo la familia o estás defendiendo tu modelo de ingeniero social de familia arcaica y en realidad estás luchando contra la familia? O sea, para que la tradición valga algo, tiene que ser espontánea. Tratar de inmovilizarla es, en cierto punto, matarla. Entonces, yo defiendo todas las familias. Defiendo las cristianas que quieran educar a sus hijos en valores cristianos y sus hijos después decidirán qué hacen. Y defiendo las familias homoparentales que existen por otra parte desde Babilonia y el código de Hammurabi. Entonces, no defender el derecho del prójimo a hacer algo con lo que no estás de acuerdo es no ser liberal. Entonces, el liberal que está en contra del matrimonio gay no es liberal. Yo estoy en contra del matrimonio estatal, pero mientras esté en este sistema, los gays tienen que tener los mismos derechos que los heterosexuales. El liberal que defiende la droga esté prohibida no es liberal. El liberal que dice que tu derecho sobre tu cuerpo no es absoluto no es liberal. Ahora, vos podés tener valores conservadores y defender la libertad del prójimo. Y ahí sí, te tomo lo de paleolibertario. Incluso podés abogar por comunidades voluntarias donde se junten los más conservadores, que es algo que se llama panarquismo, que también nace del anarquismo liberal. En ese caso es una idea de Paul Émile Armand de Puy, discípulo de Gustave de Molinari, y que los progres se junten una comuna más de progres, y bueno, está todo bien, mientras haya armonía y paz y voluntariedad, está bien, pero cuando vos querés que el Estado regule sobre la vida del prójimo, imponga tus valores, no sos liberal. Entonces la mayoría de los paleolibertarios, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los paleolibertarios se olvidan de lo que es el liberalismo, no les importa el liberalismo, y con esta cosa que tienen de no, tiene que haber una defensa común de valores más allá de la cuestión del liberalismo, te están planteando una moral diferente a la liberal, pues no es complementaria, es opuesta, ¿entendés? Ese es un tema, claramente, ese es un tema. O sea, y por otro lado, toda esa generación de paleolibertarios, discípulos de Rothbard, del último Rothbard, de un Rothbard bastante agresivo, bastante decadente en términos morales, que tiene obras grandiosas, pero que al final de su vida termina pidiendo el voto para George Bush padre, que era todo lo contrario a lo que Rothbard pensó toda su vida. Es un tipo que invade militarmente países, es un tipo que aumenta impuestos, es un tipo que utiliza la fuerza del Estado para expulsar inmigrantes. Ese Rothbard, ese paleolibertarismo final, te influye un montón de especímenes francamente repudiables. O sea, Walter Block, por ejemplo, que dice que los padres tienen derecho a vender a sus hijos, y lo dice de verdad. O Tomás Di Lorenzo, que tiene una obra entera básicamente diciendo que los esclavos no vivían tan mal. Decís, ¿cómo te atreves a decir eso en la tierra donde Lloyd Garrison, Spooner y John Brown arriesgaron la vida? En el caso de John Brown la perdió, en el caso de Thoreau fue preso para liberar a los esclavos, que es el crimen más abominable que existe. O sea, ¿cómo puedes decir esas locuras reaccionarias, neofascistas, y disfrazarlas de liberalismo? Hoppe con la expulsión de los homosexuales, de las comunidades privadas, decís, ¿con eso pretendés atacar la avanzada progresista? Lo único que hacen es construir una caricatura repugnante. Y te digo más, después tenés, por lo menos, o sea, algo que caracterizaba a todos esos paleoliberales era decir, bueno, imperialismo no, invasiones militares no, pero Agustín y compañía están con las invasiones, con el intervencionismo militar, con las dictaduras militares, porque así nos conocemos hace muchos años, así nos conocimos, él con esa defensa cegada de la dictadura militar
restableció el orden constitucional. Decís, no, flaco, la dictadura militar fue la que le entregó la victoria cultural a la izquierda porque desaparecían, torturaban mujeres, desaparecían bebés y de hecho los jerarcas del terrorismo están todos vivos. Todos. O qué casualidad. O sea, cometías los mismos crímenes de quienes combatías, indiscutiblemente terroristas, los montoneros y el ERP, y para colmo, o sea, para colmo después les terminás otorgando por eso mismo una superioridad moral y un relato victimista que termina convirtiéndose en una hegemonía intelectual hasta el día de hoy. O sea, definitivamente la derecha está destinada al fracaso y eso lo vemos en Chile, en Perú, en Colombia, todos los paraísos de estos políticos liberales como Milei, como López Murphy, el modelo chileno. ¿Qué modelo chileno? Si te interesa algún día, te invito a que entrevistes a Paralelo 33, Rodrigo, que te va a decir desde Chile lo mismo que siempre dije yo. Las pensiones chilenas son de miseria. Las pensiones chilenas son un grupo de empresas amigas del poder, de la familia de los políticos como Piñera, literalmente, que vos aportás compulsivamente y que no podés disponer de la plata. Y que ahora que Piñera, igual que Alberto, encerró a todo Chile, y les prohibió trabajar y vivir. O sea, la gente dijo, bueno, devolveme la plata de las pensiones que supuestamente es mía, y el tipo le dijo que no. O sea, y la izquierda terminó defendiendo el retiro de las pensiones. Es un sistema malévolo. En tanto, los militares y los policías de Chile, las fuerzas represivas, se jubilan a los 40 años con jubilaciones de privilegio estatales que le pagan los contribuyentes y aún así además pueden trabajar de otra cosa. O sea, para sostener el modelo chileno tenés un militarismo animal. Y cuando Axel Kaiser te dice, pero la dicta blanda o la dictadura menos mala, felicitaciones Kaiser, ahora el 85% del país decidió que es mejor socialismo que el modelo que vos defendés. Y para colmo dicen que el modelo que vos defendés es liberal. Y la verdad, me parece que son realmente enemigos del liberalismo los que incurren en esos errores morales. Hayek, que apoyó a Pinochet, Hayek le recomendó a Thatcher, para economizar recursos, que termine rápido la guerra de Malvinas bombardeando a la población civil porteña. O sea, ¿desde cuándo el enemigo, dijo Hayek, va a decir qué podemos y no podemos hacer? O sea, autorreferenciándose como inglés, que no lo era, pero bueno, ahí estaba, y eso le dijo Thatcher en una carta. O sea, decís, o sea, vos me hablás de orden espontáneo y un montón de cosas válidas de la obra de Hayek que no descarto, y está diciéndole a la primer ministro que bombardee inocentes para resolver una disputa entre dos estados. O sea, ¿cómo no vas a darle de comer a 12 generaciones de progres? Quiero hacerte una última pregunta, estamos un poco ahí nomás con el tiempo. ¿Qué pensás del patriotismo que no, o sea, porque estábamos hablando de la panarquía, del voluntarismo? ¿Qué pensás específicamente del patriotismo en una sociedad anarquista? ¿Patriotismo o, bueno, un tipo de tradicionalismo? Perdón. Sí, no, yo creo que claramente quien quiera, y siempre va a ser mucha gente, quien quiera conservar el apego a ciertas tradiciones, a cierto folclore, además lo ameno que significa compartir la lengua con muchas personas o ciertas costumbres, una historia común, está perfecto. Ahora, el problema es cuando eso se convierte en, al igual que el marxista que cree que yo tengo más derecho que el prójimo porque lo que sea, o sea, el patriota, yo tengo más derecho que el inmigrante porque nací acá. No, hermano, no es. Y en este país es particularmente absurdo esa proposición, siendo un país construido por la inmigración. Entonces yo, respecto al patriotismo, Spencer hacía una crítica magnífica, decía, yo estoy muy contento con muchas cuestiones del pueblo inglés en relación a su defensa de la libertad y de la propiedad privada, pero a mí no me pidas que justifique el horror criminal del Imperio Británico matando a hijos ajenos, mandando ingleses a morir en otros países para hacer negocios los políticos y sus socios. Patriotismo me parece no una ridiculez, sino algo verdaderamente peligroso, y si vos te fijás, toda la retórica kirchnerista, por ejemplo, es una retórica nacionalista, por más que no le guste a los nacionalistas de derecha. No, ese nacionalismo hecho para dividir, que es una cosa muy reciente, es un invento
actitudes liberales o socialistas existen hace 1000 años, 2000, 3000 años. Vos vas a encontrar Atenas y Esparta. Atenas es el comercio, Esparta es la esclavitud, la sociedad teocrática, clerical, militar. O sea, Roma y Persia. Persia es prohibir la esclavitud, declarar la libertad de culto y de comercio. Y Roma es finalmente terminar siendo una religión obligatoria y que el Estado te regale todo. Entonces, pero el nacionalismo es algo que nació hace 200 años, o sea, no existía literalmente antes. Es una coartada para dividir a la gente, para que se identifiquen con los políticos y con sus propios opresores por haber nacido en el mismo país. O sea, en eso estoy totalmente en contra, realmente. Pero, como te digo, de un patriotismo basado en lo voluntario, lo espontáneo, elecciones individuales, no tengo nada que criticar. De hecho, lo Claro. respeto y lo entiendo. No sé si tenés algún comentario final que quieras hacer de algún tema que te quedó pendiente. Nosotros con Diego Giacomini hicimos el sábado pasado una conferencia sobre estos temas. Nos quedó corta, la verdad, pero fue magnífica. Así que estén atentos a mi canal porque en los próximos días vamos a subir las 2 intervenciones para quien lo quiera ver y quiera profundizar estas cuestiones. Te agradezco mucho la invitación, te deseo mucho éxito en esta iniciativa, en este proyecto, y un saludo para Gabriel y para los chicos de los herederos también. Hasta luego, Tamara, muchas gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.